Hermano, buenas noches para todos. Contento de ver a cada uno de ustedes, bueno, a los que ya han venido las noches anteriores y que están hoy acá. Veo los rostros que estoy observando son conocidos, por lo menos me acuerdo haberles visto alguna noche de las que han transcurrido esta semana. Gracias por hacer ese esfuerzo. Gracias también a nuestro hermano por su esfuerzo, que a pesar del trabajo y la incomodidad de lo que ese trabajo le afecta ciertos órganos del cuerpo, ¿verdad? De la voz especialmente, ha tomado el tiempo y ha hecho el esfuerzo necesario para poder entonar esa alabanza. Pues bien, mis hermanos, estamos ya en jueves, es correcto, ¿verdad? Estamos en jueves. Muy bien, ya vamos diría yo, en bajada en relación a las noches y disfruté mucho el rato que estuve allí sentado mirando a nuestros anfitriones, especialmente las preguntas que se hicieron me parecieron muy oportunas y efectivamente yo había dicho eso, pero no tenía idea quién iban a hacer los que iban a hacer las preguntas en la noche de hoy y tomaron esas expresiones que yo mencioné, por lo menos una de esas, ¿verdad? Y me dio gusto, así que muchas gracias. No sé si fue que le prestaron atención o fue que revisaron el tema otra vez para ver alguna cosa, pero me parecieron buenas preguntas y hoy se dieron más premios que en las noches anteriores. Generalmente habíamos dado 2, hoy dieron 4, así que salieron bienaventurados hoy algunos con 2 premios adicionales. En la noche de hoy queremos tratar un poco sobre otra de las ofrendas. Hemos llegado en esencia a una de las cosas fundamentales. Hemos presentado cosas valiosas, fundamentales. Sin embargo, esta ofrenda yo diría que es la ofrenda con la cual nosotros más nos conectamos cuando estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque hemos hablado de las ofrendas de holocausto, pero dijimos que eran una ofrenda generalizada, una ofrenda que cubría de manera global a todas las personas para tener una oportunidad y para que Dios pudiera resolver en parte el problema del hombre y el ser humano. Con esa ofrenda está involucrado allí, pero su énfasis era en ese aspecto de cubrir a la humanidad, de cubrir a la gente para que tuviesen una oportunidad de vida. Esa es la causa por la cual mencioné que nosotros vivimos. Y dice la Escritura que Jesús fue inmolado desde el principio del mundo. Por lo tanto, esa manera de Cristo o esa acción de Cristo, que realmente fue 4,000 años después de que el mundo fue creado, aproximadamente, pero como las promesas de Dios son una realidad y Jesús estaba prometido ya que iba a morir, desde el momento en que esa promesa entró al mundo, desde ese momento se puede decir que Jesús fue inmolado. Y llegó el tiempo en que se cumplió y decía yo que teníamos oportunidades de muchas cosas gracias a ese sacrificio. Después estuvimos hablando de las oblaciones y entendimos que las oblaciones son un reconocimiento de la dependencia que tenemos de Dios. Y dijimos también que las oblaciones son un reconocimiento de la autoridad, el señorío que Dios tiene. Aparte de eso, estuvimos hablando anoche acerca de las otras ofrendas, las ofrendas de paz. Y las ofrendas de paz, ya pues ustedes se volvieron unos expertos por lo que yo vi en las respuestas que dieron, qué significa esa ofrenda, pero era una ofrenda de reconciliación, de gozo, de alegría por la paz con la cual los seres humanos entran con Dios por causa del sacrificio. Hay muchas cosas, yo pienso a veces cuando reflexiono en esto y pienso en los diferentes ángulos y aspectos que se pueden hablar de las ofrendas, hay muchos elementos que se pueden señalar que yo no señalé, muchas formas de entrarle a una temática de estas relacionadas con las ofrendas. Porque fíjense que, solo un paréntesis, ¿verdad? En las ofrendas de paz hay algo que yo no mencioné anoche, pero que hay algo que me gusta mucho
No, me voy a poner a predicar otro sermón y no quiero hacer eso. Mejor voy a entrar en materia, ¿verdad? Luego de haber hablado de las ofrendas de paz, entonces nos toca hoy hablar de otras ofrendas. Estas ofrendas son las ofrendas por el pecado. Las ofrendas por el pecado. Estas ofrendas son interesantes porque ahora todo aquello que parecía que no fuese efectivo o que solo el holocausto no reflejaba de manera completa, esta otra ofrenda empieza o complementa lo que hemos estado viendo, porque esta ofrenda presenta que ahora no era que la ofrenda por el pecado, sí, también cubre. Porque en cierta manera Cristo llevó el pecado de todos los seres humanos. En ese sentido es como un holocausto. Sin embargo, en el caso de la ofrenda por el pecado, ninguna persona es perdonada, ninguna persona recibía en esencia la efectividad del sacrificio que se operaba por causa de algún error o alguna situación si no se aceptaba, no habían ciertos pasos por los cuales pasar para poder lograr que fuese efectivo ese sacrificio en favor de la persona o del pueblo o como se tuviera, dependiendo de la situación. Ahorita ustedes van a entender por qué digo de la persona o del pueblo. ¿De dónde sale la expresión o de dónde surge, cuál es la mentalidad hebrea para presentar ese concepto que nosotros decimos y señalamos de una forma tan común y tan abierta, que es el concepto de lo que significa pecado? Hay múltiples formas de decir qué significa. Yo lo voy a preguntar aquí porque me gustaría saber cuáles ángulos tienen ustedes acerca del significado de la palabra pecado. ¿Qué significa pecado? Transgresión de la ley. Muy bien, esa pensé que iba a ser una de las respuestas que íbamos a recibir. Transgresión de la ley. ¿Qué más? ¿Alguien más puede decirme qué significa pecado? Desobedecer a Dios. Esa es otra respuesta que consideré que iba a ser dada. Desobedecer a Dios. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta de lo que significa pecado? Destituido. Ok, muy bien, destituido. Esa no la había pensado que la podían decir, pero muy bien. Fíjense que quiero que ustedes analicen o que reflexionen en que para nosotros en la actualidad eso significa pecado. Esa es la forma como hemos sido educados. Eso es lo que nos han enseñado de lo que significa pecado. Eso es lo que la Biblia en el Nuevo Testamento, como dijo nuestra hermana, ¿verdad? Transgresión de la ley. Eso es pecado. Pero detrás de ese concepto, en la mente especialmente de los hebreos cuando surgió la palabra, por lo menos hay dos figuras de lo que representaba el pecado. Cuando ellos decían pecado, a diferencia de nosotros que consideramos que eso tiene que ver con la desobediencia o con la transgresión de la ley o con la destitución, que también es un significado importante de lo que ha ocurrido entre el hombre y Dios, el pensamiento hebreo no estaba calculando, por lo menos las palabras que se usan no representaban esos conceptos tal cual nosotros los tenemos hoy. No significa que nosotros estemos entendiendo mal, solo que el principio de la expresión, los elementos que habían, la conexión de la palabra con el tiempo en el cual esa palabra se decía en la antigüedad, tiene que ver con dos formas de ilustrarlo. Si usted, lo voy a ilustrar de esta manera para que pueda servir el concepto. No es la ilustración, sino lo que la ilustración nos va a decir, lo que quería decir pecado en la mente hebrea. Por ejemplo, si yo agarrara un arco y una flecha aquí, ¿verdad? O un arco y una flecha. Y yo quiero clavar una flecha en la puerta de la iglesia. Y desde aquí me paro y estiro. Y suelto. Y la flecha va y cae allá en la última banca, así, en la parte ahí del pasillo, cae en la última banca.
y yo no llegué hasta donde yo quería haber llegado, hasta donde estaba propuesto que yo llegara, esa falta, esa falla de no haber logrado el objetivo, eso era pecado. ¿Captan el concepto? Por lo tanto, en cierta forma, pecado era que pudiera uno tratar de entender el concepto diciéndolo de esta manera. Pecado era quedarse corto, o no alcanzar el blanco, o no pegar en el objetivo, algo así. Esa es una de las formas como la palabra representa el significado de lo que es pecado. Y efectivamente, cuando lo aplicamos al ser humano, el ser humano se quedó corto. El ser humano no logró el objetivo, porque cuando Dios creó al ser humano de una manera, el ser humano se desvió. El ser humano no logró el plan que Dios tenía para él. Y de hecho, la Biblia también, y ustedes tienen que haberlo leído, en el libro de los Proverbios, por ejemplo, y en otras partes, por supuesto, también se presenta. La Biblia presenta el concepto del servir a Dios o seguirlo como un camino en el cual uno avanza, por el cual uno va. Y ese camino, en la mente, en la mente hebrea, también el pecado representaba una acción en la cual, si el camino estaba marcado por un trayecto y usted se salía del trayecto, eso era pecado. ¿Verdad? Así que desviarse del camino que debía ser llevado, ese pensamiento en la mente hebrea, eso era el concepto de pecado. Así que el pecado tenía que ver con las cosas de conducta, porque la conducta tiene que ver con un proceso que la moral de un ser humano debe llevar. ¿En qué consiste la moral? Bueno, la moral consiste en que hay asuntos que si quizás a usted no se los enseñaron, su conciencia le dice que deben ser así. Aunque la conciencia al 100% no es digna de servir porque pudiera estar afectada por cosas que desvían incluso del camino. Y usted dirá, ¿pero qué está diciendo usted? Usted está diciendo que ni siquiera la conciencia es confiable. Bueno, yo les voy a decir, sí, eso es lo que estoy diciendo. Porque me hace acordar ahora mismo, pensando en la conciencia. Una vez tuve la oportunidad muchos años atrás, cuando estudiaba el último año de estudios de teología en el seminario, tuve que dar una campaña evangelística. Es parte del requisito. Hay una materia que se llama evangelismo público y tenemos que dar una campaña evangelística. Y en ese tiempo, ahora quizás no tanto, pero en aquel entonces, el director de evangelismo de la Unión tomaba a los estudiantes del último año de teología y hacía un plan con ellos para una campaña evangelística. A veces los tomaban mucho antes de que yo estudiara, o antes de que yo estudiara, quizás no mucho, pero algunos años antes, los tomaban a los estudiantes de teología y los usaban con un predicador, y ellos eran como obreros bíblicos, dando estudios bíblicos a los interesados. Pero esas campañas duraban como 3 meses. Los predicadores se iban a un territorio donde no había iglesia y predicaban todas las enseñanzas de la iglesia adventista desde la A hasta la Z. Pasaban por todo, pasaban por el mensaje de salud, pasaban por todo, hablaban todos los temas. Y los estudiantes de teología iban y hacían, para los que venían a las actividades, durante el día y durante las semanas iban estudiando los cursos bíblicos con ellos, y generalmente cuando el predicador se iba de ese sitio dejaba establecida una iglesia. Ese era el proceso anterior. Cuando yo estaba, el proceso ya había cambiado a este ritmo que tenemos de una semana. No era de una semana, era de 2 semanas, una campaña evangelística. Así que a nosotros nos tomaron, y no era tras un predicador, sino que a cada uno de nosotros nos pusieron a predicar. Y en esa ocasión que yo estaba dando esa campaña,
Yo recuerdo que yo estaba tratando de alcanzar a algunas personas con el evangelio de los que estaban viniendo, y un hermano de la iglesia me llevó a hacer una visita a alguien. No era alguien que había venido a la campaña, pero era alguien que conocía y que quería saber de Dios. Y yo fui. Me sorprendí mucho. Yo nunca, y hasta ahora no he tenido otra vez después de ese día la oportunidad de encontrarme con alguien como me encontré con ese señor. Y ese señor era un sicario. Y él no se acordaba cuánta gente había matado. Asesinos a sueldo, ¿verdad? Llaman. Una persona que le pagaban para matar. Y él no sabía cuántos había matado. Él estaba estudiando en ese momento con otra denominación religiosa, y el hermano me llevó a mí ahí para ver si él respondía algunas inquietudes que él quería responder de los estudios que estaba recibiendo con las otras personas. Y yo pienso en la conciencia de ese hombre. ¿Ustedes creen que ese hombre, a pesar de que haya buscado de Dios, le temblaría el pulso de agarrar un arma y pegarle un tiro a alguien otra vez? Quizás no, porque estaba tan acostumbrado que ya la conciencia no le molestaba como le podría molestar a alguien que nunca lo hubiese hecho. Por eso digo que hasta la conciencia puede ser que no moleste. Y por eso digo que el desviarse desde el concepto moral no era el desviarse del camino con la representación de lo que significa el pecado, va por encima de todo a un concepto escritural. Y el concepto escritural, o la Biblia, la escritura, lo que está ahí, está relacionado con lo que Dios dice. Esto es, este es el camino, andad por él y no miréis ni a la derecha ni a la izquierda, no os desviéis. Ese es el concepto de lo que la moral representa. Por eso nosotros enfatizamos de manera particular el concepto moral de los 10 mandamientos, que ese es el camino a seguir. Ese es el camino a seguir. Todo el resto de la Biblia es el camino a seguir, pero es la ampliación de esos mandamientos. Algunos son explicados en historias de personajes que sirvieron a Dios y que nosotros ahora entendemos los principios y los aplicamos. Por ejemplo, la vida de Moisés, la vida de David, la vida de Josué, la vida de un grupo mayor de hombres y mujeres que aparecen en la Biblia. Ellos nos enseñan principios que están fundamentados en la moral. Así que ese es el concepto de pecado que existe en la mente del hebreo. Espero haberme explicado más o menos el concepto, ¿verdad? El fallar a un objetivo, el desviarse de un camino. Para ellos, usted le preguntaba, si hubiese estado usted en aquel entonces, mira, ¿qué significa pecado? Y ellos no le hubiesen dicho, es desobediencia a la ley. No le hubiesen dicho eso. Eso significaba, pero le hubiesen dicho, oh, es que se desviaron del camino. O le hubiesen dicho, oh, es que no logró el objetivo, se quedó corto. Una cosa así. ¿Ok? Ahora, Dios entonces decidió suplir para el ser humano resolver ese problema de haberse quedado corto, no haber alcanzado el objetivo. Dios toma una decisión. Y la decisión que Dios toma es la decisión de resolver el problema. Por favor, entienda algo. Entienda algo. Anoche lo traté de explicar un poco por medio del tema de las ofrendas de paz. Hoy voy a tratar de seguir ampliando ese mismo concepto bajo el concepto de las ofrendas por el pecado. Entendamos algo. Si nosotros ilustráramos lo que le pasó al ser humano por causa de esa falta de alcanzar el objetivo que Dios tenía al crearlo, si nosotros entendiéramos plenamente lo que significa haberse desviado del camino, y pudiéramos pensar, bueno, eso es muy sencillo. Yo agarro otra flecha, por seguir con la ilustración, estiro más larga la cuerda y más tenso el asunto y lo suelto y ahora sí voy a llegar.
O es muy sencillo, pues si me desvié y ahora estoy caminando por el monte y el camino está allá, yo lo que tengo es que meterme otra vez en el camino y sigo. Esa es la manera como nosotros pensamos que se resuelve el problema del pecado. Y eso lo resolvemos pensando, diciendo, bueno, yo puedo, habiendo hecho eso, simplemente corregir mi conducta. ¿Ven el punto? Yo corrijo mi conducta y se resolvió el problema, porque ahora no estoy haciendo lo que hacía antes. Pero esa no es la ilustración correcta para la representación del problema en el que el pecado, el ser humano, la acción de desobedecer, de no cumplir el plan divino en el cual el ser humano cayó. Se puede ilustrar que la condición de la humanidad estaba en una situación como, por ejemplo, una vez escuché, leí una ilustración de que una gente iba caminando en un lugar, habían pozos de esos que son cavados en la tierra, y en ese pozo estaba vacío, pero cuando se asomaron, vieron un burro allá abajo tirado. Estaba muy abajo, metros abajo. Las personas querían ayudarlos a salir de eso. Y aunque la ilustración no ilustra lo que yo quiero decir, pero me sirve para mostrar algo. El burro estaba condenado a morir ahí. Porque ni que le hubiesen puesto escalera, porque no hubiese sabido quizás cómo subir las escaleras. El burro estaba condenado a morir. Y aunque la historia termina diciendo, esa ilustración termina diciendo que los hombres, porque les dio pena con el pobre burro que se iba a morir, como para que se muriera más rápido, agarraron y trajeron unas palas y empezaron a echarle tierra al burro para enterrarlo vivo y que se quedara ahí, ya se muriera tranquilo. Y ahí dicen que el burro, cada vez que le caía tierra, se removía y se quitaba la tierra de encima porque le molestaba. Y mientras estos hombres tiraban tierra y él se iba quitando, eso iba cayendo y el burro iba subiendo. Y cuando al final ellos pensaron que lo iban a enterrar, el burro llegó hasta lo alto porque ellos llenaron el hueco de tierra y el burro se fue. Y aunque así no es la ilustración de cómo somos salvos, ¿verdad? Sin embargo, la ilustración, el punto que quería resaltar es que estaba en una condición en la que él mismo no podía resolver. Esa es la condición del ser humano. Entonces Dios decide no echar tierra. Dios hace una cosa mucho más diferente, que no sirve esa ilustración para ilustrar lo que Dios ha hecho. Y por eso es que se usa otro tipo de ilustración que ustedes quizás han escuchado. Es la ilustración que usan sustitutos. Sustitutos que cuestan, que son un sacrificio para la persona que hace la acción. Ahorita vuelvo a esto. Pero esa es la condición del ser humano. Mis hermanos, esa es nuestra condición. Por eso es que la acción de Dios es fundamental para la salvación del ser humano, porque en la condición humana el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Y no se puede salvar a sí mismo de sus errores que haya cometido o que hayan hecho la ruptura con Dios y la humanidad. Ahora avancemos un poquito. Habían algunas cosas que quiero compartir con ustedes porque creo que van a ser de gran utilidad para bendición de lo que a ustedes les va a servir al profundizar un poco en lo que ocurría en esta ofrenda. Cuando usted lee el libro de Levítico, y yo quiero decirles que si usted, esto es un paréntesis, que si usted quiere profundizar todo lo que yo he estado diciendo esta semana, usted lo que tiene es que agarrar el libro de Levítico, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, y en esos primeros 7 capítulos usted va a encontrar las ofrendas de las cuales yo estoy hablando. De ahí es que
es que el estudio que yo hice salieron todos estos conceptos y estos análisis. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 4 de Levítico es en donde se habla de las ofrendas que están relacionadas con el pecado. Ahí está dividido en 4 áreas. No el pecado, sino la forma como se aplicaba la ofrenda. 4 áreas. Está dividido una ofrenda para el sacerdote. El sacerdote era la persona que hacía la intercesión ante Dios, pero él mismo podía pecar. Hay una ofrenda para la persona, para el pueblo en general. Ahora no a una persona específica, sino la comunidad podía también tener pecado y se necesitaba hacer un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. También estaba el pecado que cometía no el sacerdote, sino el líder civil, el encargado de una de las tribus del pueblo de Israel. Y podía, como príncipe del pueblo, cometer un error y había que hacer un procedimiento. Y también estaba el individuo común del pueblo que podía cometer un error y que podía traer una ofrenda. Entonces, las ofrendas, aunque eran 4, se dividían en 2 grupos diferentes. El de el sacerdote y el pueblo en general tenían un procedimiento. Y el del príncipe y la persona del pueblo tenían un procedimiento. Los procedimientos eran semejantes, pero tenían algunas pequeñas diferencias. Y una de las cosas valiosas, les describo aspectos que tenían que hacerse dentro de los elementos normales que se hacían con las ofrendas. Una de las cosas era que cuando el sacerdote hacía la ofrenda por él o hacía una ofrenda por el pueblo en general, aparte de que él tenía que traer la ofrenda, tenía que poner sus manos, la mataba, entonces tenía que poner su dedo en la sangre que se recogía y con ese dedo tenía que ir al altar del sacrificio y en las 4 esquinas que tenían cuernos, ahí le ponía de la sangre en esos cuernos que tenía ese altar. Aparte de eso, él tenía que traer la sangre adentro del tabernáculo, o decir, en la parte del santuario, en el lugar santo, y tenía que asperjar hacia el velo 7 veces sangre de esa que había tomado, que estaba tomada del animal que había sido sacrificado. Aparte de eso, tomaba las partes de grasa, como yo les dije anoche, del becerro, le tomaba la de los intestinos, tomaba toda la grasa que tenía en las entrañas, los 2 riñones y la grasa que estaba sobre los riñones, quitaba todo eso y la grasa que estaba sobre el hígado y ponía todo eso a quemar en el altar del holocausto. Pero el resto del animal, el sacerdote tenía que hacer algo. No podía comer, no podía hacer nada de eso. La simbología de la culpa del pecado que se había confesado era traspasada por medio de esa sangre que él asperjó hacia la cortina que había en el santuario. Ahí se transmitió la culpa. Por lo tanto, como el propósito final era siempre transmitir culpa desde la persona que hacía el sacrificio o del pueblo o del sacerdote o de quien fuese, transmitir la culpa de la persona sobre otra cosa o sobre otro lugar, en este caso hacia el santuario, entonces el resto del animal ya no hacía ninguna función que él cumpliese otra labor y con exclusivamente las ofrendas por el pecado, el sacerdote agarraba la piel del becerro, agarraba el resto de la carne del animal, agarraba sus cabezas, la pierna, los intestinos, a los que les había quitado la grasa, el estiércol, todo el becerro lo tenía que sacar afuera del campamento y tenía que quemarlo afuera del campamento. ¿Saben que eso es lo que es interesante, la representación de esta ofrenda? Porque
las escrituras en el Nuevo Testamento muestran que esa fue la razón por la cual Jesús no murió en Jerusalén, sino que representan la causa por la que Jesús murió fuera de los muros de Jerusalén, porque el animal que se sacrificaba por el pecado era sacado fuera y era quemado completamente. Esa fue una de las cuestiones representativas que Cristo cumplió en su labor sacrificial. ¿Ok? Ahora bien, piensen ustedes en algo que a mí me ha hecho reflexionar en este asunto. Ustedes recuerdan que yo anoche les dije, anoche o anteanoche le dije, que las personas que hacían ofrendas tenían que hacerlas en un sitio específico. ¿En dónde era? ¿Ustedes recuerdan? En el santuario. Y si alguien vivía a 10, 12 horas de camino del santuario, ¿cómo hacía para ofrecer sacrificios? ¿Ah? Hasta allá lo cubría el que hacía el sacerdote. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso lo dijimos. Ahora piensen ustedes, ¿y si las personas cometían pecado, cada cuánto pedían perdón? Porque ¿cuál es la manera de reconocer su culpa? ¿Cómo era la forma de reconocer la culpa? ¿Qué hacía alguien? Pues tenía que traer una ofrenda por el pecado. Y saben que eso me ha hecho pensar, porque yo digo, qué diferente, aquí hay una lección importante que aprender, qué diferente quizás era la manera como el hebreo miraba su relación con Dios en comparación a como nosotros la vemos o como la percibimos hoy día. Yo soy consciente, y ustedes quizás son conscientes, que nosotros estamos un sábado aquí, reunidos, adorando en la iglesia. En cualquier iglesia estamos reunidos y ustedes saben qué ocurre, que durante toda la mañana, por lo menos unas 3 o 4 personas que han orado han pedido perdón a Dios por nuestros pecados. Y hay personas que después que salen de la iglesia, todavía en su casa, quizás todas las veces que oran, piden perdón por sus pecados. Y yo digo, wow, no está mal. Por supuesto, pero lo que me hace es pensar cómo la gente percibía, aquella gente tenía que esperar para poder traer sus ofrendas por el pecado, hacer un viaje en particular al santuario para llevar una ofrenda por el pecado. Eso significa que ellos tenían claro que había un cubrimiento por medio de la fe, de los sacrificios y las cosas que Dios hacía por ellos, y que les daba una percepción de la vida espiritual desde un ángulo que es importante para nosotros reconocer o vivir. Ahora, vayamos un momento a Mateo 1:21. Vayamos al texto, Mateo 1:21. Es interesante las dimensiones de la obra de Cristo luego que ya estaban representadas en las ofrendas por el pecado, como llegan en el Nuevo Testamento. Dice allí la Escritura, hablando del niño que iba a nacer, que era el Señor Jesús, dice aquí, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y miren la razón por la que le iba a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La causa original, el fundamento del nombre y de las razones por las cuales Cristo decide venir a esta tierra es para poder salvar al ser humano de sus pecados. De esa expresión, mucha gente o algunos predicadores o algunos escritores han tomado figuras que representan o señalan un énfasis en particular, y es la expresión que salvará a su pueblo de sus pecados. Porque esa parte o esa
esas dos letras que dice de, significan profundamente algo que pudieran ser cambiadas si alguien dijera, no, Él va a salvar al pueblo en sus pecados. ¿Habría alguna diferencia si yo lo digo así? Porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. ¿Se percibe alguna diferencia? Él salvará a su pueblo en sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el concepto hace ver que hay una diferencia en el hecho de que la salvación que Cristo ofrece no es que la gente, ni ninguno de nosotros, ni ninguna persona que va encaminada en el terreno, en la línea, o buscando un objetivo, va a alcanzar el propósito si la persona sigue viviendo en la vida de pecado o en la vida de camino equivocado o en la vida de seguir intentando con el mismo medio al llegar a un punto donde no se puede llegar. Es imposible. Ya el ser humano, de hecho, para el ser humano es imposible. Entonces, hay dos dimensiones fundamentales de este concepto. Hay dos dimensiones fundamentales, mis hermanos. Escuche, usted puede ver la salvación de Cristo en dos formas. La salvación a la cual Jesús iba a venir, usted la puede ver de dos formas. Uno, primera forma, salvarnos del pecado y entonces, escuche, preste mucha atención, este es un tema, este punto específicamente es un tema de mucha reflexión espiritual y conceptual en la vida de fe. Usted puede pensar, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, queriendo decir que, bueno, Él me rescató ya. Y por lo tanto, como me rescató y yo lo acepté y yo fui bautizado, entonces a partir de ahora me toca a mí. Hay esa perspectiva que es muy popular en el mundo adventista. La perspectiva de pensar, Él me rescató, Él me salvó, ya yo di mis pasos, conocí, me arrepentí, me bauticé, entonces ahora yo, gracias Señor, me limpiaste el camino atrás, ahora de aquí en adelante yo voy por mi cuenta. Quizás no lo decimos de esa manera, pero lo reflejamos en la manera como respondemos ante las situaciones de la vida cristiana. Ese es un ángulo. Y yo quiero decirles que el ángulo no está correcto, ese ángulo no es correcto. Quizás hay un ángulo correcto en ese sentido, en el sentido de que está bien, el Señor, mi camino fue desviado, me salí del camino, pero Dios ha hecho que yo pudiese, me abrió, agarró un machete y por allá por el monte donde yo estaba metido, siguiendo con la ilustración de un camino, y yo me desvié y me metí en un monte, Dios vino y agarró un machete y se vino delante de mí y me dijo, ve, sígueme, chac, 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 y empezó a cortar todo el monte y me llevó otra vez hasta donde el camino debía seguirse y sigue por aquí, que por aquí es la cosa. Algo así hizo Dios. Me explico, ¿verdad? Y eso que hizo Dios de esa manera, lo hace, solo que no nos deja, no como yo dije, sigue por aquí, que ese es el camino, sino que Él va adelante y sigue diciendo, sígueme, que por aquí es la cosa. Y siempre, por causa de la problemática del pecado, siempre tendremos que ir detrás de Él. Siempre. El día que Él no sea a quien estemos siguiendo, nos volvimos a desviar. ¿Estamos claros en eso? Ahora, la otra perspectiva que es sumamente importante y yo pienso que complementa y es fundamental es el asunto como la gente ve de manera poco visible este ángulo. Cuando la Biblia dice que llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y es el énfasis del Nuevo Testamento,
Jesús ha limpiado la vida del ser humano, tuya y mía, del pecado. Martín Lutero decía algo dentro de la enseñanza que él le daba a la gente de su época, que estaba muy arraigada en las ideas que la mentalidad cristiana de la época le había enseñado a la gente. Martín Lutero decía algo, que había una situación en el ser humano incomprensible, porque en el mismo momento en que una persona era justa, seguía siendo pecadora. Él decía en latín, yo no hablo latín, pero eso lo he leído en los libros y me lo tuve que aprender en el seminario, ¿verdad? Decía, simil justos et peccator, ¿verdad? Que significa que a la misma vez estamos siendo justos y pecadores. ¿Por qué? Porque Martín Lutero entendía que el sacrificio de Cristo hacía a la persona justa, pero a la vez el ser humano en su condición quedaba en una situación de que seguía siendo pecador por su condición en la que se encontraba o en la que nos encontramos. Y esa situación la Biblia lo aclara. Y voy a concluir ahora entrando en la última sección de esto que quiero aclarar esta noche con respecto a las ofrendas por el pecado. Hay 4 figuras en la Biblia que usted debe tener en cuenta. 4 figuras que son las figuras que dentro del concepto de la ofrenda por el pecado se complementan todas y dan vida. Son figuras bíblicas que los personajes, los escritores de la Biblia tomaron para ilustrar la ofrenda por el pecado. ¿Cuáles son? Primera de ellas la podemos encontrar en Hechos. Vamos a leer textos para que ustedes la confirmen. Libro de Hechos, capítulo 13. Vamos allá. Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Dicen así estos versos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que hay una primera expresión. En Cristo somos ¿qué? Justificados. ¿Qué significa eso? Ser justificados. Bueno, se lo ilustro rapidito. Miren, si alguien me ha escuchado diciendo esto, discúlpeme, pero yo he escuchado muchas ilustraciones, escuchando sermones. Hay libros de ilustraciones que a uno le sugieren que si uno necesita hacer ilustraciones para los sermones, uno puede comprar libros que dicen 1000 ilustraciones y cosas así. Y hay gente que ha tomado de esas ilustraciones y las ha predicado y uno las escucha y a veces uno las encuentra en libros. Y yo he leído muchas cosas y he escuchado muchas, pero de todo lo que yo he escuchado, con respecto a la justificación, hay una ilustración que yo dije, esta es diría un mexicano, esta es la mera de las ilustraciones para esto. Y esa es la que a mí me gusta y esa es la que yo por eso cuento siempre, porque me parece muy efectiva. Les explico entonces en qué consiste. Sucede que hay alguien aquí que todavía no se ha casado. Ajá, ya en el sonido tenemos a unos jóvenes muy elegantes que no se han casado. Quizás le llegue pronto la época, ¿verdad? Bueno, no sé qué pensarán sus padres, pero yo digo esto así. Pero bien, ahí está. ¿Qué pensarán los padres de este caballero, o si hay alguna dama aquí, alguna señorita que no se ha casado y que decide que mañana, cuando nos despertemos a primera hora, hay un murmullo ahí y todo el mundo se está mandando mensajes en WhatsApp? ¿Sabes qué? Fulano, el hijo de Maximino,
o el hijo de no sé quién, o la hija de Pedro, amaneció allá con fulano y se fueron. Mira, ¿por qué dicen allá y allá? No es un hombre y una mujer. Aquí está Maximino y su señora, ¿verdad? ¿Alguien está escandalizado porque mañana ellos van a amanecer juntos en su misma casa? Hay una diferencia en por qué no se escandalizan por ellos o por alguna otra de las parejas aquí y por qué se escandalizan si alguien que no está en esa condición lo hace. Porque ambos, todos, hablando de lo que no es del mundo actual, pero hablando de lo que es lo común, un hombre y una mujer se fueron y vivieron juntos. Pero ¿saben qué hace la diferencia? Que hay un protocolo importante a seguir. Que si ellos hacen eso, pero hoy en la tarde ellos fueron ahí a la corte en Rayford, aquí en Rayford, y se presentaron ante el juez y el juez les dijo, los declaro marido y mujer. Y quizás muchos aquí no lo sepan, pero mañana se enteran de que ellos, oye, pero se fueron y están allá, amanecieron juntos. Oh, pero entonces sí, pero es que ellos se casaron. No importa. ¿Qué hace la diferencia? ¿Saben qué hace la diferencia? La justificación. Porque hubo una persona que con la autoridad dijo, los caso, los declaro marido y mujer. Y por causa de esa palabra de autoridad, que nosotros la reconocemos, esas personas que estaban en un momento solteros de estado civil, quedaron en un estado civil de casados. Y cuando eso ocurre, nosotros estamos serenos. Sí, váyanse a vivir, más bien estamos felices. Vamos a hacer una fiesta más bien porque ustedes se fueron a vivir. Cambia la condición porque así hace Dios. Eso es ser justificados. ¿Ven el concepto? Dios, usted no lo escucha. Usted lo tiene que aceptar por fe porque la Biblia dice que somos justificados en Cristo. Entonces, cuando usted cree en Cristo, cuando usted es bautizado, cuando usted ha tomado esa palabra, usted es justificado, no lo escucha, pero Dios dice, que era pecador, ahora por causa del sacrificio de Cristo y porque Él aceptó la ofrenda por el pecado en forma particular, ahora es justo. Pero usted en la tierra sigue siendo un pecador. Pero delante de Dios, usted es justo. ¿Ven el misterio de la salvación en Cristo y en la ofrenda por el pecado? Eso es ser justificado. Esa es una figura bíblica. Es un término legal, una declaración legal, como en una corte. Primera de Corintios 15:3 lo leímos hace un momento. Fue el que usamos, el que decidimos de todos estos versículos usar como la lectura bíblica. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y este concepto nos está diciendo que Cristo murió ¿por qué? ¿Cuál es la causa de su muerte? Por nuestros pecados. ¿Saben cómo se llama eso? Sustitución. Ya eso no es justificación, eso es sustitución. ¿Y qué es sustitución? Yo les dije que íbamos a volver, hace un rato atrás les dije, ahorita más tarde vamos a volver sobre el tema. Y se usan ilustraciones para sustituir. Yo he escuchado varias de ellas. Posiblemente usted ha escuchado alguna. Una que yo he escuchado que recuerdo regularmente es la de aquel hombre que se dice, yo no sé si eso fue, yo no creo que eso fue una historia real. Yo creo que fue tomada simplemente para ilustrar la sustitución. De que un hombre trabajaba en una cuestión en esa cabinita pequeña en donde lo que hacen es que manejan y controlan con unas palancas, cuando los rieles suben, se mueven para acá para que el tren pase por aquí, y que a la vez en eso él trabajaba cerca de un puente y apretaba un botón y el puente subía para que pasaran barcos por el río y apretaba el botón y el puente bajaba para que pasara el tren. Y entonces sucede que parece que había pasado
un barco debajo del puente y estaban levantadas las dos zonas, pero allá a lo lejos se escucha el ruido del tren, la bocina, la corneta, no sé, no es ni bocina ni corneta, pero el chu, chu, ustedes saben, ¿verdad? Y entonces el hombre, dice el relato, que su niño pequeño estaba con él ese día ahí en la cabina y que estaba jugando y que estaba por aquí, para allá, y que entonces él se da cuenta de que viene el tren y porque su niño está pequeño va a buscar al niño y va a buscar al niño y se pone a ver y el tren viene corriendo y viene acercándose, él está tratando de ver a dónde está el niño para evitar que el tren lo vaya a atropellar, y cuando se da cuenta ve que el niño estaba metido por allá en los sitios en donde estaban los hierros y la cosa, que si él bajaba la palanca y el puente se volvía a ubicar plano para que pasara el tren, el niño no iba a poder salir y en la cosa esa lo iba a aplastar. Eso es lo que dice la ilustración. Y finalmente dice el relato que entonces ya el tren estaba demasiado cerca, el hombre no le daba tiempo de ir a buscar al niño, o rescataba al niño o salvaba a los pasajeros de que se estrellaran y que se descarrilara el tren, y que él tuvo que tomar una decisión. Eso dice la ilustración. Así que él tuvo que tomar la decisión con todo el dolor de su alma y pensó más en la gente, en la cantidad de gente que venía montada en el tren, y apretó el botón y supuestamente entonces la máquina, al bajar el puente, mató y aplastó a su niño. Y que entonces cuando pasa el tren, él va escuchando con el paso del tren que la gente está cantando y haciendo fiesta y haciendo cosas y están felices, y él estaba en una amargura de dolor porque esa gente ni se habían dado cuenta todo el sacrificio que él había hecho para que ellos no perdieran la vida. Y entonces usan esa ilustración para hablar de que hubo sustitución. Había que pagar la vida de alguien para que la de otros pudiera quedar resuelta. Eso es lo que Cristo hizo por el ser humano también. Esa es la segunda figura que nos habla, la ofrenda por el pecado. Pero hay una y otra ilustración, que es la que tiene que ver, y antes, perdón, de pasar a esa, quiero hacerles énfasis entonces. ¿Cómo funciona este asunto de la sustitución? Bueno, no es, escuche, no es que, como me pasó a mí alguna vez aquí cuando trabajaba de pastor en esta zona, no es como me pasó alguna vez que rodando yendo a Rockingham o a Ashboro, que eran iglesias que me tocaba atender mientras pastoreaba también a Fayetteville, aquí en Rayford, en San Paul, y yendo por todos esos condados, en alguna ocasión yo veía unas lucecitas detrás de mí por allá a lo lejos y tenía que pararme y orillarme. Y no es que no es como que alguna vez se ocurre que dice, ¿y usted qué le pasa? ¿A dónde va tan rápido? No, voy para tal sitio. Ajá. ¿Y usted qué tal? Deme su licencia. Entonces uno le da la licencia, ya viene y me dicen, ¿sabe qué? Le voy a dar una advertencia por ahora. El perdón no es así. El perdón no es que Dios nos dice, te voy a dar una advertencia, sino que en el perdón bíblico alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Mi hijo Josías, quien es pastor ahora, él estuvo aquí una vez. Yo no sé, él me dijo como que les había contado una vez una experiencia que tuvimos en la casa de sustitución. ¿Ustedes se acuerdan lo que él les contó? Él estaba pequeño, se habían portado mal él y el hermano en la iglesia, y en la noche cuando llegamos a la casa, ya le habíamos advertido en la casa, cuando lleguemos a la casa, en la iglesia le habíamos dicho, cuando lleguemos a la casa ustedes van a ver lo que les va a pasar. Y como si usted quiere ser un buen padre, no se ponga a estar diciéndole te voy a pegar, y nunca les pegue, porque no le van a creer y usted va a perder autoridad. Así que cuando nosotros les decíamos, ustedes van a ver lo que les va a pasar, ellos sabían que algo venía de seguro. Llegamos en la noche a la casa y yo los mandé al cuarto a que se quitaran la ropa. Y después entré al cuarto cuando ya yo
calculé que ellos se habían desnudado, ¿verdad? Se habían quedado en interiores y me quité la correa y ellos estaban llora que llora. Yo no les había ni tocado, pero ellos estaban llora y llora y llora. Y entonces yo les dije, ¿ustedes están arrepentidos? Y los dos sí. Y Josías, que era más inquieto, mi hermano mayor era un poco más, como más reflexivo y más tranquilo, menos, no tomaba tanta iniciativa. Y Josías, sí, claro que estamos arrepentidos. ¿Ustedes están seguros que ustedes están arrepentidos? Yo le dije, pero ustedes saben que ustedes se equivocaron, ¿verdad? Sí, y entonces le dije, alguien tiene que pagar. Así que hagamos algo, tomen la correa y péguenme ustedes. Y le di la correa a mi hijo mayor y mi hijo mayor no la pudo agarrar. Aumentó su llanto, llora y llora y se puso peor. Yo le dije, pero pégame, alguien tiene que pagar aquí. Si tú no me pegas, te voy a tener que pegar yo a ti. Entonces, mientras ese lloraba, le dije al otro, a Josías, toma, pégame tú. Entonces, el muchacho se le acabó la lloradera. Se empezó a reír y agarró la correa y me empezó a dar duro. Ese es el concepto de perdón. Alguien tiene que pagar. La sustitución así ocurre. Así ocurre. La sustitución es un sentido, pero hay una figura más, la figura que aparece en Gálatas 1, 3 y 4. Creo que ya me llegó la hora de terminar. Gálatas 1, 3 y 4 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y esta figura que no se ve de mucha ilustración aquí o que no se percibe plenamente, cuando dice que se dio a sí mismo, está hablando de un concepto que en la Biblia se llama redención. Y la redención era una figura del mercado. La redención es lo que usted hace siempre. Es lo que hizo Cristo con el pecado, en la ofrenda del pecado. Es una redención. ¿Qué es? Bueno, ¿qué pasa si usted va a Walmart o a la tienda mexicana o a algún otro local y usted entra, agarra unas cosas, se las mete en el bolsillo y se va? ¿Qué va a pasar? Usted se va a meter en un problema serio. Yo he visto gente que por tonterías ha llegado la policía a Walmart y se los han llevado presos porque agarraron algo y no lo pagaron. Redención significa que usted tiene que pagar por lo que va a recibir. Y en el caso de la salvación y la ofrenda que Cristo hizo por el pecado fue una ofrenda de redención. Cristo pagó y se forma una discusión teológica en relación a eso. Bueno, ¿a quién le pagó? ¿Le pagó a Dios? ¿Le pagó a Satanás? ¿A quién le pagó? La gente discute eso. Yo no sé si le pagó a Dios, si le pagó a Satanás. Yo lo único que sé y agradezco es que Él pagó. ¿Pagó por quién? Pagó por mí. ¿A quién le pagó? A quien sea necesario que le haya pagado, pero pagó por mí, pagó por ti. ¿Qué fue lo que pagó? Por eso es que dice que fue derramada su sangre. El precio fue sangre, pero en esencia el precio es la vida de Él, que fue lo que costó la salvación. Entonces, la acción de Dios es rescatar al ser humano del hueco en el que cayó, que no se puede salir, asumiendo. Es como que si Cristo se tiró en el hueco y nos levantó y nos tiró para arriba y nosotros salimos y Él no pudo salir y se quedó abajo. Es como que si Él dijo, bueno, ¿por qué te caíste ahí en ese hueco? Está bien, vamos a buscar una razón. Y entonces Él resuelva el asunto. Si es que, bueno, no, para que saquen, bien, hay que ayudar a esta gente. Bueno, yo pago tanto para que salga. Eso es redención. Es decir, lo que quiero ilustrar con todo esto, mis hermanos, es que la ofrenda por el pecado es la ofrenda para mí más gloriosa. Porque el Señor ha hecho algo en nuestro favor que nos ha puesto en una condición bendecida. A ti te ha puesto en una condición bendecida. A mí me ha puesto en una condición bendecida. Y por lo tanto yo pregunto, ¿usted cree que vale la pena que nosotros, reconociendo lo que Dios ha hecho en nuestro favor, entendiendo su salvación, entendiendo su punto, usted todavía piensa que
wow, ¿será que vale la pena servirle? ¿Será que vale la pena entregar, devolver, responder con gratitud hacia lo que Él ha hecho? Pues yo ahorita mismo digo, Señor, realmente vale la pena reaccionar ante tu amor, ante tu acción. ¿Y cuántos por eso esta noche dicen, Señor, yo quiero que perdones mis pecados? Quizás usted se lo ha dicho ya, pero ahora entiendo de que ya tú los perdonas, pero tú necesitas que yo reaccione ante ese perdón. Y yo quiero que perdones mi vida de cualquier error. ¿Alguno de ustedes levantando su mano quisiera decirle, Señor, perdóname? Amén. Yo creo que todos lo necesitamos, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, que podamos tener el privilegio de tener paz en el perdón divino. Bendiciones. Agradecemos primeramente a Dios por este mensaje al hermano, al pastor. Y agradecemos también al pastor por este mensaje que nos ha traído. También le damos las gracias por haber asistido esta noche, esta quinta noche. A los que nos acompañaron a través de las redes sociales, también los invitamos a que mañana se conecten nuevamente. Tenemos otro tema también que se titula Jesús el expiatorio. ¿Cuántos estamos agradecidos con nuestro Dios porque Jesús es la mayor ofrenda? Amén. Mis hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque dio a su Hijo, murió por cada uno de nosotros y hoy nosotros podemos ser salvos, recibimos ese perdón de pecados, ¿verdad? Mis hermanos, los invito a que nos coloquemos de pies para que hagamos la oración final. Gracias, muchas gracias. Una vez más te damos nuestro Dios, porque tú eres muy bueno con cada uno de nosotros. Diste a tu Hijo, a nuestro Señor Jesús, para que viniera a esta tierra y muriera por cada uno de nosotros, perdonándonos de nuestros pecados. Estamos agradecidos con eso, Señor. Y ahora, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, dispuesto, Señor, a ser agradecido contigo. Y estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos das la vida, nos das oportunidades. Y, Señor, nos muestras el camino a cada día para que podamos seguirte. Ayúdanos, Señor. Síguenos tomando de la mano para continuar caminando contigo todos los días. Oh Señor, una vez más, bendice a tu iglesia, bendice al pastor y bendice a todas aquellas personas que nos ven por las redes sociales. Dios de amor, no hay más palabras para agradecerte, pero aquí estamos, Señor, te entregamos nuestras vidas, entregamos todo. Y es por eso, Señor, que te pedimos en esta noche que al salir de este lugar, Señor, tu presencia vaya con cada uno de nosotros. Y que, Señor, todo lo aprendido en esta noche podamos compartirlos con otras personas. Gracias. Muchas gracias, Dios. Nos encomendamos en tus manos. En esta noche también, oh Dios, algunos de nuestros hermanos han preparado un refrigerio para
para cada uno de nosotros. Después de nutrirnos de tu palabra, oh Dios, ahora tenemos el alimento físico. Bendícelos también, oh Dios, y bendice las manos que los prepararon. Quédate con nosotros en todo momento, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos están invitados para el día de mañana, 7:30, y que el Señor nos bendiga. Son muchos desafíos que vivir. Paro para oír lo que la voz de Dios me va a decir. Es tanta la presión que tengo que enfrentar, pero fortaleza mi Padre me dará. Yo quiero ser fiel en toda prueba, fiel a cada instante, en cada esfera, fiel a su palabra que me enseña, fiel a cosas grandes y pequeñas. Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta al amor tan grande que un día inundó mi corazón. Yo puedo triunfar, pues alguien ya venció en mi lugar. Puedo en él confiar, su mano me dará seguridad. Si viene tentación, comienzo a cantar su eterna fortaleza me alcanzará. Yo quiero ser fiel en toda prueba, fiel a cada instante, en cada esfera, fiel a su palabra que me enseña, fiel en cosas grandes y pequeñas. Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta